¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, cuando nosotros analizamos la vida que nos toca vivir en el planeta Tierra, pues es muy, muy breve, ¿no? O sea, pónganle un punto, 9 ceros y un uno. Ese es el lapso tan mínimo que estamos nosotros aquí en el planeta una perspectiva de la historia de la humanidad. Somos un suspiro. Hay gente que tiene la capacidad de perseverar en el tiempo y que se acuerden de ellos en otras generaciones. Jesucristo, etcétera. Pero en este pequeño cachito de tiempo y a las 11,000 millones de kilómetros por hora que va el planeta a través del espacio, estamos aquí peleándonos, desbaratándonos, generando nuevas guerras. La economía es una situación que atañe al comportamiento del ser humano en su casa, en su vida y en su ámbito social. Y para hablar de economía y de lo que está sucediendo en distintos ámbitos ante un panorama pues, catastrófico en el mundo, tengo a dos personas que voy a presentar, tienen el mismo nivel de excelencia, solamente por edades, vamos por los más jóvenes. Mi estimado Carles López Jones. Muchísimas gracias. Pues no, creo que Raimundo y yo somos contemporáneos, mi estimado. Entonces, El doctor Raimundo Tenorio. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas noches a todos. Fíjense que me quedé de a 6 cuando escuché el discurso de Milei. Pero lo he escuchado 3 veces. Y, o sea, me encanta, yo tengo maestros así, yo me imagino que don Raimundo ha de ser así en clase, el día que llega, el primer día para pantallar a los chavos, aventarse un rollo desde la caverna de Sócrates, ¿no? Hasta el hombre en la luna. Y lo intenta hacer Milei como catedrático y establece algunas paradojas económicas que se han desarrollado en la historia. Él establece que la riqueza y la pobreza están atados a conceptos de administrar la economía de una nación. Establece que el corporativismo, como le llaman en ciertos lugares los libertarios, al concepto social de repartición de los presupuestos, porque aquí no se habla de desarrollo de medios de producción, es simplemente cómo se manejan los presupuestos. Ese tipo de situaciones están atados a que los pueblos sean pobres. Bueno, en tal vez Suecia y Escandinavia sean extrañas diferencias con un valor impositivo enorme. Ahora en mi ley establece que nadie queremos pagar impuestos, que los estados viven coercitivamente de exigirle a la gente que pague impuestos. Y que si sumamos, a lo mejor 60-70%, como me decía Carlos P. Jones, de nuestro dinero se está yendo a impuestos. Entonces aquí hay ya dos diferencias claras. ¿Cómo regresa a la sociedad lo que obtienen en gasolina, en valor agregado, en impuestos sobre la renta, en todos los tipos de impuestos? ¿Cómo nos regresa a nosotros? ¿Cómo nos está pasando? ¿Y cómo le pasa a otros países, donde obviamente no tienen muchísima que exigir? Por favor, le doy la palabra al profesor Raimundo Tenorio, que nos establezca de dónde podemos empezar a analizar esto. Gracias. Bueno, este marco de referencia que pones con respecto a lo que es el quehacer de una economía de libre mercado, es decir, donde se cobran impuestos por parte del Estado y donde se supondría que le serían devueltos a los ciudadanos en términos de bienestar, en el caso particular que quieres llevarlo, que es el caso de la República de Argentina, de Javier Milei, bueno, pues yo empezaría por decir que yo no soy vaya, de la línea del libertarismo. Soy pro, obviamente, libre mercado, pero tanto así como un anarcocapitalista como es Javier Milei, no lo soy, ¿de acuerdo? Sobre todo porque las libertades de mercado tienden a irse en el concepto libertario, en algunos momentos a limitar también libertades que van contra los derechos humanos. Entonces, por esa razón, bueno, es que a mí me parece que es un anarcocapitalista. Pero sin duda que el discurso que dio en la apertura del Foro Económico en Davos, Suiza, en lo que correspondió a líderes novedosos en este foro, bueno, pues llamó poderosamente la atención porque la serie de datos con los cuales ubica su país, el haber trascendido desde hace 2 siglos, haber sido la economía, según él, más desarrollada
de más alto ingreso per cápita, ahora estar más allá del lugar número 150, bueno, pues sí da cuenta, obviamente, de los cambios que se han provocado por un modelo que califica el de socialismo, yo lo calificaría más bien de paternalista, en donde el ciudadano argentino pues se ha acostumbrado a tener todo y que se lo dé todo el Estado, que es muy diferente a ser un modelo necesariamente socialista, pero que su postura, bueno, pues radicaliza aún más, obviamente, a estas posturas entre lo que es el intervencionismo de Estado en la economía y lo que es una economía de libre mercado en donde sí necesita existir el Estado para regular, entre otras cosas, los mercados imperfectos, pero también establecer condiciones de respeto a los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de libre circulación, etcétera, sobre todo por cosas recientes que nos hemos enterado en donde todo aquel burócrata que participe, por ejemplo, en una manifestación, pues se le va a descontar su día de sueldo. Bueno, está bien, ¿ya? Pero ¿qué propones para que la gente siga manifestando sus libertades de expresión y de libre manifestación? Entonces, bueno, eso es lo primero, obviamente, que puso ahí Milei sobre la mesa, y desde luego, bueno, pues el capitalismo extremo me parece que también hay que cuestionarle bastante con respecto a los déficits que tiene el llevar el capitalismo hasta una extrema postura de el Estado cero y la libertad total. Así que tampoco es obviamente una postura de laissez-faire, sino también, vaya, particularmente en un país latinoamericano, me parece que las cosas pudieran llevarse un poco más calmadamente, sobre todo con los antecedentes que tiene la Argentina, como sabemos, y parte del vecindario en Latinoamérica, que son los golpes de Estado, y entonces, bueno, pues ahí no se vaya a encender, obviamente, de las cenizas el Estado castrista, ¿no? Pero bueno, son, a final de cuentas, escenarios. Caray, maestro López Jones, ¿qué está de mal quitar, o sea, financiar a la gente su bono de transporte, el que se puedan mover gratuitamente en trenes, en camiones en Argentina? ¿Qué tanto impactaría en la mejora de la economía, pero realmente en el ambiente, pues que quieres tener tranquilo como presidente, pues echar gasolina, ¿no? En el incendio. Mira, yo creo que hay un tema que debemos de entender a Milei y su coyuntura. En los últimos 25 años, Argentina ha vivido casi todo este tiempo en un estado paternalista, como bien lo señala Raimundo, ¿no? Entonces, cuando tú sales al mercado, le tienes que decir, ya no somos lo mismo. Y además hay que recordar que Milei llega por unas elecciones, es decir, hay un porcentaje de la población muy alto, alrededor de un 45%, que no está de acuerdo con dejar atrás el estado paternalista. Y entonces hay que reeducar a la población sobre que sí puede ser un Estado capitalista. Yo, al igual que Raimundo, coincido plenamente con él y permíteme bajar un poco para tener algunos ejemplos. Vamos a suponer que el Estado decide desaparecer la Secretaría de Educación Pública, porque eso es labor de cada familia. Y entonces, bueno, pues el que nació pobre tendrá una educación muy pobre o no tendrá educación, frente a quien nació rico y tendrá una buena educación. Pues evidentemente cuando los dos niños que lleguen a los 18 años, uno no tendrá prepa y el otro sí tendrá prepa, y habrás creado una distorsión por la suerte de nacer en una casa rica o en una casa pobre. Vamos a suponer que el Estado dijera, vamos a desaparecer la Secretaría de Salud y que cada quien se rasque con sus uñas para tener salud. Bueno, pues entonces, otra vez, si tienes una familia pobre que tiene una enfermedad importante que requiere una operación, la estarás condenando a la muerte. Mientras que una familia rica podrá ir a un hospital privado y se salvará sin mayor problema. ¿Por qué hablo de estos ejemplos tan extremos? Porque al final del día nuestras contribuciones, nuestros impuestos sirven para eso, para darnos educación, salud, seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que nos debemos de hacer y que nos hemos hecho durante tal vez 300, 400, 500 años es ¿hasta dónde deben usarse esas contribuciones? ¿Está bien que el Estado nos dé salud pública, un sistema de salud público? Yo creo que sí.
está bien que esas contribuciones se utilicen para un sistema de educación pública gratuita hasta la prepa o incluso hasta la universidad para quienes no tienen recursos para asistir a una universidad. Yo creo que sí, ¿no? O sea, creo que están bien empleados nuestros impuestos para eso. Si tú me dices a mí, oye, el transporte público debe estar subvencionado, pues a lo mejor una parte sí, pero otra parte ya no. Oye, los combustibles que utilizamos en nuestros autos deben de estar subvencionados, es decir, que la gasolina no nos cueste 22 pesos, sino que nos cueste 10 pesos. Creo que no, ¿no? ¿Deben los cigarrillos, el alcohol estar subvencionado? Creo que no. ¿Debe el teatro, el cine estar subvencionado? Creo que no. Entonces, es esa diferencia de qué sí subvencionamos y qué no, lo que en un momento dado genera ser capitalista o prosocialista. Pero el problema aquí es de dónde obtenemos los recursos para que las personas puedan tener estos satisfactores. Porque la gasolina no cuesta 10 pesos, la gasolina cuesta 16 pesos, tal vez su costo. Entonces, esos 6 pesos, ¿de dónde los obtenemos? Pues una opción es cobrarte más impuestos hasta que, por ejemplo, un sistema de streaming que en México te cueste Netflix 200 pesos, en Argentina te cuesta 500, ¿no? Por ejemplo, ellos dijeron, bueno, pues entonces le cobramos 300 pesos de impuestos mexicanos al Netflix y con esos 300 pesos subvencionamos la gasolina de todo mundo. Ese es un dato interesante, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llegamos si cobramos más impuestos? Cuando llega Milei se da cuenta de dos cosas. Una, que efectivamente se cobran muchos impuestos para subvencionar muchas cosas, pero que al mismo tiempo, como no fue suficiente el dinero, se tuvo que recurrir a deuda y la deuda está por los cielos. Y en consecuencia, bueno, ¿de dónde sacas más ingresos? Porque al final del día los gobiernos nada más tienen dos ingresos, o tres si lo quieres ver de alguna manera. Los impuestos, que es el ingreso natural de todos los gobiernos. El segundo es la deuda. Y un tercero que en algunos países nos ha servido, que son las empresas públicas. Argentina tiene intervención pública gubernamental en 33 empresas. ¿Cuál es el problema de que un gobierno tenga intervención pública en las empresas? Pues que las autoridades las benefician. Esto es, si hay una empresa de gasolineras públicas, como sucede en Pemex en México, pues yo le cierro la puerta a que haya más inversiones en el sector a otras empresas privadas que podrían llegar al país. Resultado, en México tenemos 12,000 gasolineras cuando podríamos tener 25,000 gasolineras privadas. Resultado, no se han invertido 13,000 millones de dólares en tener esas 13,000 gasolineras que podrían generarnos, ponle 10 empleos por cada gasolinera, 130,000 empleos adicionales. Entonces, cuando el gobierno interviene en algún mercado a través de él ser actor y no nada más rector, te genera muchas distorsiones. Yo creo que el Estado no debe de ser actor, debe ser rector. Necesitamos un Estado fuerte que verifique las 25,000 gasolineras y que el que me dé el mejor servicio adelante, y yo debo de cobrar impuestos. Y aquí la pregunta es, ¿hasta dónde debo de cobrar impuestos? Yo creo que necesitamos un sistema de seguridad, eso es fundamental. Necesitamos un sistema de salud pública universal, eso es fundamental. Necesitamos un buen sistema de educación. Muchas de las personas que nos están escuchando en este momento muy probablemente son de clase media en México. El mayor gasto de la clase media en México es la educación de sus hijos, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Y qué pasa en Estados Unidos, donde es un país desarrollado, o en Europa, donde tienen buenos sistemas de educación pública? La clase media no gasta en eso. Entonces, yo los invito a los papás que me digan en qué se gastarían esos 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos de colegiaturas cada mes. Pues se los gastarían en viajes, se los gastarían en ropa, se los gastarían en mejor casa. Es decir, generarían un mayor consumo y eso haría que la economía creciera a tasas mucho más aceleradas que las actuales. ¿Hasta dónde debemos de gastar? ¿Qué dice Milei? Ya no vamos a gastar como gobierno en casi nada y en consecuencia vamos a bajar los impuestos. Eso va a aumentar las utilidades de las empresas y nos va a permitir pagar nuestra abultada deuda, que es insostenible. ¿Cuáles son las primeras medidas que tomó Milei para demostrarle a los inversionistas internacionales que va en ese sentido? Pues ya redujo todos los subsidios a muchas cosas,
Evidentemente, cuando le dices a las personas la gasolina ya no cuesta 10 pesos el litro, ahora cuesta 20, pues traes una inflación impresionante. La inflación pasó de 120, 140 a 200%. Pero es necesario, porque ese dinero ya no se va a gastar en eso y vas a tener un poco de colchón para empezar a negociar mejor tu deuda pública. Y esperemos que el PIB crezca una buena tasa que le permita regresar a un ratio de deuda pública que en México anda en el 50%, pero que en Argentina ya anda en el 90%. Similar, por ejemplo, a Brasil, ¿eh? También es otro tema muy fuerte ahí, ¿no? Eso también nos habla de algo muy importante. México está muy lejos de Argentina, porque muchas veces las personas dicen, es que nos parecemos a Argentina. No, esperen, estamos muy lejos de ese desastre, de ese descontrol que traen, ¿no? Entonces, hay que ver la situación de Milei como uno. Siempre vivimos en la izquierda, te tengo que demostrar que la derecha es posible para una generación de jóvenes que nunca ha vivido en la derecha, siempre han vivido en la izquierda. Si en este momento hubiese elecciones en Cuba y ganara alguien de derecha, ¿cómo le explicas a los cubanos que desde 1960 han vivido en la izquierda que la derecha es posible? ¿Cómo les explicas la propiedad privada? ¿Cómo les explicas la competencia? Eso es lo que está tratando de hacer Milei. Y si se está yendo al otro extremo, vamos a ver cuántas medidas puede. A mí la primera medida de quitar subsidios me gusta. Yo creo que la siguiente medida tendrá que ver con privatizar esas empresas donde hoy el Estado tiene acción gubernamental, y el siguiente paso ya será medir las cosas. Y estoy totalmente de acuerdo con Raimundo. Un capitalismo a raíz donde tu familia te queda sin educación, sin salud pública, no puede ser. Simple y sencillamente estás condenando a niños inocentes a tener una vida de menor calidad por el solo hecho de haber nacido en una familia pobre. Y eso no puede ser. Creo que el objetivo de todo gobierno debe ser darle oportunidades a todos los niños para que, sin importar en dónde nacieron, en una casa pobre, media o rica, puedan desarrollarse de la misma manera o con oportunidades similares a lo largo de su vida. Gracias, maestro Pellón. Y como dice mi hijo, estás en estado prime. Realmente lo dijiste extraordinario. Una de las cosas que yo rescato, y viendo en la situación que planteas tú, que hablaste de la situación impositiva, mi ley establece que los impuestos se llaman impuestos porque no son voluntarios, y que nadie levantaría la mano por decir yo lo voy a pagar, yo lo voy a pagar. Que es entonces el Estado un actor coercitivo de la sociedad. Tiene de rehén a la sociedad para poder subsistir. Y sin embargo, hay una situación paradigmática, maestro Remo Tenorio. Los gobiernos de izquierda, como el de Colombia, el de México en este caso, y los extraderechistas como el de Milei, al final de todo quieren reducir el Estado a una situación que sea apenas viable, porque creen que hay alguna forma de que el dinero se pueda implementar. En el caso de Milei, para pagar su deuda. En el caso de López Obrador, para ¿qué será? Establecer algunos nuevos procedimientos como el Tren Maya o Dos Bocas o el tren a Toluca, ¿no? Que se cayó. Entonces, el objetivo es tener más dinero, echarle mano a los afores, echarle mano a lo que se pueda en caso mexicano, y Milei echa mano a todo. Maestro, ¿por qué es ese paradigma que los gobiernos tan radicales estén buscando el dinero hasta por debajo de las piedras? Bueno, mira, aquí lo que ocurre es de que, el gobierno tiene que andar buscando dinero, como tú dices, hasta debajo de las piedras, porque tiene un faltante de caja. Es decir, el primer quehacer de cualquier gobierno, se ha dicho siempre, es redistribuir la riqueza. ¿Y qué es redistribuir la riqueza? Que justamente el ingreso nacional que se crea por los ingresos de personas, de empresas, de actividades que desempeñan empresas y personas, genera una tasa de impuestos. Y esa tasa de impuestos que establece obviamente el Estado, la toma, ¿de acuerdo? Pero debe de regresársela en términos de redistribuir tanto a la parte de los que no tienen o tienen menos, como lo que merecidamente tiene también regresarles en términos de bienestar a los que sí tienen.
Por eso es que también incluso en ese regreso en términos de bienestar existen lo que conocemos como bienes públicos, porque son bienes comunes. Si lo regresa en obra pública, como puede ser una carretera, igual puede transitar un autobús que cobre tarifas a las familias que no tienen para comprarse un automóvil, como el que tiene un automóvil para circular por esas carreteras. Igual con las obras de abastecimiento de agua. No se invierten por parte del Estado para abastecer de agua a los pobres sí y a los ricos no, porque puedan comprar o tener su propio pozo. Vaya, en términos de la obligación de un Estado, sea en una economía de libre mercado o sea en una economía centralmente planificada, les debe de regresar en términos de bienestar a los ciudadanos por lo que contribuyen. En el caso específico del extremo que puede ser el anarcocapitalismo, imaginemos por un momento, para también referirlo a la izquierda que tú te refieres con el caso de México, la estupidez, por ejemplo, que se dijo hoy en la mañanera de desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica porque no hace nada por regular los monopolios. A ver, espérate, cabrón. Pensemos tan solo en estos ejemplos tan claros que pone mi amigo Carlos López Jones. Pensemos en el caso de quienes son ahorita, tienen diabetes. Pues, quizás el único medicamento que puede enfrentar este padecimiento es la insulina. Si no hubiera una regulación para establecer una utilidad razonable para las empresas farmacéuticas que producen insulina y fuera todo libre mercado, podrían poner el precio que se les antoje y a ver quién carambas puede comprar ese medicamento. Pues solamente los ricos, los pobres tendrán que morirse quizás de su padecimiento de diabetes. Tiene que intervenir el Estado para regular un precio en el mercado que genere una utilidad para el que lo produce, que pague su inversión que ha hecho en patentes, en marcas, en investigación, todo lo que me digas, pero también tiene que proveer de la vida, en sentido de proveer de un medicamento a esa familia pobre que no puede acceder a pagar un medicamento que pudiera tener un precio estratosférico en el mercado simplemente porque no hay regulación. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad del Estado debe ser también, aún en un gobierno de izquierda como el de México, no atentar contra organismos autónomos como otra estupidez que se dijo el día de hoy respecto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Que es un organismo que sí ha beneficiado a los más pobres, porque hoy vemos a familias pobres, a campesinos pobres, a obreros pobres, que tienen su teléfono celular y que no están sujetos a poder comprar su servicio de tiempo pagado, ¿eh? Con una sola empresa. Hay al menos ya 3 o 4 empresas a las cuales les puede pagar el servicio de telefonía y comprar un chunche, un aparato para poderse comunicar. Si no fuera por la existencia de un organismo que no solamente se dedica a liberar el espectro radioeléctrico, sino se dedica también a regular la actividad de mercado. Entonces, aún en un gobierno de izquierda, sea en Colombia, sea en México, tiene que existir este aparato regulador, sea de manera autónoma, como en el caso de México con estos organismos, como COFESE, como IFETEL, o sea que lo tenga centralizado, de acuerdo al propio Estado, para regular tarifas, como es el caso, por ejemplo, repito, de los productos químico-farmacéuticos. Entonces, un gobierno que se califica de izquierda y que quiere estatizar por definición todo, para controlarlo todo, porque es el mejor para administrar todo, bueno, pues entonces tenemos no solamente la falta de incentivos para generar la inversión o la atracción de inversión nacional o internacional, sino incluso para paralizar por completo el proveer de esos bienes comunes a los ciudadanos, el estatismo a ultranza, e incluso, como también lo mencionas, en las propias empresas de participación estatal, que Carlos acertadamente dice, hay que privatizarlas. ¿Por qué? Porque no es la actividad per se que debe corresponder a un Estado. Y de eso México le ha enseñado al mundo también. Recordemos simplemente después del sexenio, perdón, de Luis Echeverría, en donde
se generó una estatización de empresas privadas con tal de salvarlas para preservar el empleo, es decir, para que la gente no se fuera a la calle, pues había que tomar esas empresas para que esa gente no se fuera a la calle y total, pues el Estado pudiera administrarlas. Y así el Estado se hizo de empresas que fabricaban bicicletas, que intervenían en el mercado, por ejemplo, de producción de leche, en servicios de hotelería. Tú lo recuerdas, Carlos, aquella cadena de hoteles que por eso tomó el nombre de Hoteles Presidente, ¿verdad? Porque eran una cadena de servicios de hotelería privada, digo, estatal. Entonces, eso, ¿qué es lo que crea? Externalidades negativas. Es decir, no vas a generar más oferta en el mercado porque ¿quién carambas quiere entrar al mercado a competir con las tarifas subvencionadas, ¿de acuerdo?, de parte de las empresas estatales? Entonces, yo en lo que sí creo es en el modelo de economía mixta, que incluso está definido en nuestra propia Constitución, ¿eh? En nuestra Constitución, en el artículo 25, está definido el modelo de economía mixta en México. Sin embargo, bueno, pues tenemos un gobierno que a base de decretazos, ¿de acuerdo?, quiere regular la actividad para que se vaya estatizando paulatinamente, y no es así, no es la forma en que debiéramos de funcionar. Entonces, sin duda que el caso de Argentina, que es el que nos ha ocupado en esta conversación, pues tendrá que ir caminando justamente, no un modelo capitalista a ultranza, tendrá que irse moviendo en un modelo que yo le llamaría de transición de economía mixta, para poder reacostumbrar nuevamente a la población argentina a que sí se puede vivir con libertad de mercado, pero también se debe de vivir con la actividad reguladora del Estado. Muchas gracias, maestro. Realmente prístino su pensamiento, nos quedó muy, muy claro. Y vamos a ir, último comentario del profesor López Jones. Ya lo decía el viejo Borges, se reía porque decían que la gente, por él no comulgar con el comunismo, le llamaba capitalista, ¿no? Una situación etérea filosófica comparada con una meta de tipo económica, macroeconómica. No es posible que los gobiernos de hoy tengan perdida realmente lo que nos comentó el maestro Armento Honorio, la existencia de modelos que no pasan de ser modelos. Porque así como si alguien le pregunta cuál es tu escuela económica, eres X o Y, bueno, es como preguntarle que si eres rockero o eres del jazz o eres de romántico. Porque pues eres según te convenga en ese momento. Estás con una chava, eres romántico, estás con su amigo, a lo mejor eres rockero. Igualmente, en la economía, según la situación y la pertinencia del movimiento, los gobiernos deberían de tener una acción de tipo más paternalista, una acción más desprendida, como el libertarismo extremo que nos plantea. Sin embargo, querido López Jones, no es posible que en un país que tiene afincadas raíces ya de libre mercado como México, que tiene, pues, uno de los países que tiene más acuerdos mundiales de libre comercio, el gobierno decida llevar la contra a lo estandarizado. Por ejemplo, casi todos los productos de exportación deben tener el sello de cero emisiones de carbono, y en México se ha propugnado porque se queme más carbón, y en general se ha beneficiado a ese tipo de gremios. ¿Por qué estamos a contracorriente, don Carlos? ¿Por qué México está a contracorriente de lo que se escucha en Davos, por ejemplo? Mira, hay que recordar que en México, hacia 1988, cuando entramos a la Organización Mundial de Comercio, traíamos 18 años ahí de un tema populista que después tratamos de hacer de libre comercio con Miguel de la Madrid, pero antes veníamos de un mercado proteccionista. Entonces dimos una vuelta de 180 grados al abrir nuestra economía en 1994 con el Tratado de Libre Comercio. Recordarás que en ese momento el doctor Raimundo Tenorio y un servidor participamos en muchos debates sobre la necesidad de hacerlo. Y la razón es muy simple. La inversión que tienen los mexicanos es reducida en comparación a la que podemos recibir de otras economías. Un ejemplo,
en el sector exportador trabajan 10 millones de mexicanos en este momento, de los 50 millones que es la población económicamente activa, de los 22 millones que trabajan en el Seguro Social, que están registrados en el Seguro Social. Y tienen mejores sueldos en promedio que la inmensa mayoría de los mexicanos. Entonces, necesitábamos esa inversión extranjera que llegara a México. Sí, efectivamente, dados todos los años de proteccionismo que tuvimos, bueno, pues hubo muchas empresas mexicanas que se habían rezagado. Había una empresa, la recordarás, querido Raimundo, que se llamaba Printaform y hacía unos muebles espantosos. Y luego tuvimos unas teles que se llamaban Sonda, ¿no? Y una serie de empresas mexicanas que no aguantaron la competencia, pero es porque se habían rezagado. Como las habíamos protegido de la competencia, bueno, pues Printaform no tenía por qué tener la misma tecnología que tenían los extranjeros, porque pues nada más había Printaform en México. Y o tenías eso o te aguantabas, ¿no? No lo tenías, punto. Recordarán aquellos juguetes, Lili Ledi, aquellas muñecas mexicanas, no, un desastre. Pero entonces llegan las empresas extranjeras y nos dan una mayor cantidad de productos, de bienes y servicios a todos los consumidores que podemos comprar. El señor presidente López Obrador y el señor Trump dijeron, en el momento en el que Trump dijo voy a deshacer el Telecán, México lo doblé. Así. Hoy nadie discute la necesidad en México, ni siquiera la izquierda, de tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y te estoy hablando de 1994 a la fecha. Pero al mismo tiempo a las personas les da mucho miedo el cambio. Imagínate que López Obrador hubiera ganado las elecciones de 2006. E imagínate que hubiera comprado una tienda de discos. Bueno, pues en México tendríamos CDs, a pesar de tener Spotify. Y la inmensa mayoría de las personas se seguirían utilizando Spotify y seguiríamos manteniendo a todas las empresas que trabajarían en la empresa de CDs, pues porque hay que mantenerlas. Hoy, uno de los graves lastres de México es Pemex. Y Pemex tiene dos grandes áreas, extracción de petróleo y refinación de petróleo. La extracción es muy rentable. El costo anda sobre los 20, 22 dólares, se venden 65, 60, 70 dólares, pues traes una muy buena utilidad. Pero las gasolinas, el precio también se fija a nivel internacional, anda sobre los 12, 15 pesos en Texas, y en México el costo anda en los 18. Entonces, por cada litro que refinas y vendes, pues pierdes 2 pesos. El resultado es que todo el dinero que gana extracción en Pemex, lo perdemos en refinación. Y por eso Pemex trae pérdidas históricas este sexenio, porque en lugar de decir vamos a reducir la extracción para reducir las pérdidas, no, vamos a meterle más dinero a refinación, va a perder más. Esa es la lógica, ¿no? O sea, no tiene lógica. Lo que debió de hacer México es cerrar las 3 o 4 refinerías y hacer convenios de largo plazo con Estados Unidos, con las refinerías privadas norteamericanas, para que nos mandaran gasolina importada, que además es de mejor calidad, con menos azufre, porque allá tienen petróleo de menor azufre. Y entonces Pemex sería viable, Pemex no hubiera tenido las enormes pérdidas. Pero cuando tú quieres defender a ultranza por decreto ciertos empleos, generas muchos problemas. Yo te pongo un último ejemplo. En la educación, ¿qué debe ser la prioridad? ¿El niño o el maestro? Evidentemente el niño. En consecuencia, le tenemos que exigir al maestro que sea el mejor maestro posible en la educación pública y lo tenemos que evaluar como a cualquier persona. Pero si lo queremos defender, entonces estamos afectando al niño. Resultado, nuestra educación pública es de muy baja calidad y en este sexenio en PISA caímos. Lejos de avanzar, pues evidentemente tuvimos que caer. Pero ¿por qué no pusimos al niño en el centro de la educación? Pusimos al maestro para defender al maestro. Y eso está mal, porque las siguientes generaciones tendrán una educación pública deficiente. Y ese niño de una escuela pública, cuando se compita con un niño de una escuela privada, al llegar a la universidad, pues no tendrá nada que hacer el pobre escuincle. Así, para empezar, de 100 niños que traten de entrar a una universidad, pues 99 van a ser de escuela privada. Y uno que sea un genio de escuela pública. ¿Por qué? Pues porque no tomamos
en cuenta lo que teníamos que hacer. Defendimos esos empleos como hubiéramos defendido los empleos de las empresas, de las personas que trabajan en una empresa de discos, como hoy defendemos con nuestros impuestos, porque además hay que decirlo, esas personas obtienen sus sueldos y salarios de nuestros impuestos, de todas las refinerías que operan en el país. Habría que cerrarlas. Eso era lo eficiente. Por eso los gobiernos, las personas dicen, oye, yo trabajo en una refinería. ¿Qué puedo hacer? Nada. Tienes que tomar cursos para trabajar en otros lugares porque esas refinerías se van a cerrar. Como todas las personas que trabajaban en los lugares privados que vendían discos. Aprendieron a hacer otra cosa. Como todas las personas que trabajan en cajeros de supermercados en este momento tienen que aprender a hacer otra cosa porque sus empleos están en riesgo. Como todos los choferes de Uber, de taxis y de camiones que en este momento trabajan, cuyos empleos están en riesgo, porque ahí vienen los autos autónomos. Y si viene un auto eléctrico, todas las personas que trabajan en los talleres, sus empleos están en riesgo. ¿Por qué? Pues porque un auto eléctrico casi no requiere mantenimiento automotriz. Entonces, hay que evolucionar, hay que cambiar, hay que buscar nuevas actividades, nuevas habilidades. Como Raimundo y un servidor hemos tenido que buscar nuevas habilidades a lo largo de los años en nuestra carrera. Porque hace algunos años que Raimundo y un servidor salimos de la carrera, pues todo lo hacíamos con Excel, con un cuaderno, con una calculadora científica, si bien nos iba. Y bueno, hoy el mundo no es así. Hoy el mundo es de aplicaciones, hoy el mundo es de inteligencia artificial y vienen muchos cambios. Y la verdad, hoy estamos mejor que hace 20 o 30 años. No hay que tenerle miedo al cambio. Hay que hacer de los avances de la tecnología un aliado. ¿Por qué? Porque la persona que arregla los cajeros automáticos en los supermercados gana más que el cajero humano. Si yo paso de ser un cajero de supermercado a una persona que arregle ese cajero, mi sueldo se va a duplicar o a triplicar. No le tengamos miedo. Hay que hacer de la tecnología un aliado que potencie nuestro trabajo y que nos permita ganar más dinero. Y sí, así es el mundo. Todos los días cambian y todos los días tenemos que evolucionar y aprender cosas nuevas. Cátedra extraordinaria. Es un honor que hayas hecho un TED aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Esto tendrá su propio espacio y su propio lugar en Spotify, iHeartRadio, Google Podcast. Ahora ya estamos en Apple Podcast. Le mando un saludo a Marí, que tiene el rosario todos los días al mediodía en Spaces. La Coronilla de Divina Misericordia a las 5 de la tarde y a las 3 de la tarde también. Un saludo al señor Don Puma, a Walter Gurú Deportes, que está muy triste porque perdió los Vaqueros de Dallas. También un gran saludo a don Raúl Mena y a mi maestro de Financiamiento y Economía de la Educación, don Ramón Filorino Tenorio. Entonces, agradezco muchísimo que don Carlos López Jones esté acá, don Ramón Tenorio. Lo sabes, Carlos, el especial aprecio que te tengo, amigo mío, también a ti, general. Y bueno, pues que esto haya servido, esta breve mesa de análisis, para seguir reflexionando respecto a los temas, no solamente de coyuntura, sino aquellos, obviamente, que sigan moviendo conciencias. Así que muchísimas gracias, amigos míos. Muchísimas gracias. Sí. En fin, amigos, les agradezco muchísimo, un abrazo y cuídense porque la resistencia está en sus manos. Thank you.